al igual que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debe pronunciarse respecto a aquella solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. Al no hacerlo, los solicitantes pueden requerirla para la resolución correspondiente. También se acredita y estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Un ejemplo puede ser en una empresa de outsourcing se necesita el REPSE. El 16 nos habla que una empresa es aquella unidad económica de producción o distribución de los bienes o servicios que lleva un establecimiento por una unidad técnica como sucursal, agencia u otros. Pues no necesito un ejemplo porque es claro, pero puede ser una tienda Zara, una tienda Pull&Bear, etc. La supletoriedad hace referencia a nuestro artículo sexto. Se toma en consideración las disposiciones que regulen aquellos casos semejantes y también es el caso de los principios generales del derecho y justicia social que derivan también del artículo 123, siendo con la interpretación más favorable al trabajador que nuestro artículo 18 se toma en consideración aquellas finalidades señaladas en el artículo 2, 3. Y en caso de que llegue a surgir una duda, prevalece en la interpretación que sea más favorable para el trabajador. Ejemplo, si no se aclara si son 6 o 7 días de vacaciones, se van a aplicar 7. Favorable para el trabajador. Ejemplo, si no se aclara si son 6 o 7 días de vacaciones, se van a aplicar 7. Después tenemos el 19, que son los impuestos. Son todos los actos y actuaciones que tengan alguna relación con la aplicación de normas de trabajo y no causarán impuesto alguno. Un ejemplo, un contrato laboral no se paga un impuesto. El 20, relación de trabajo, es cualquier acto que de origen y la prestación de un trabajo del personal subordinado hacia una persona mediante el pago de un salario, pues la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, la prestación de trabajo y el contrato celebrado llegan a producir los mismos efectos, el cual lleva un contrato individual. El 21, que es la presunción de contrato y de la realización de trabajo, pues llega a presumir de la existencia del contrato y de la relación entre trabajo, el que llega a prestar el trabajo y el que lo recibe. Que este es nuestro artículo 21. El ejemplo sería cuando Juan comenzó a trabajar en un taller mecánico como ayudante. El dueño del taller no lo hizo firmar ningún contrato y ahí es cuando se aplica la famosa por palabra. Bueno, ahora sí, siguiendo con el artículo 22 de trabajadores, nos dice que los menores trabajadores y los mayores de 15 años lo pueden prestar su servicio con ciertas limitaciones establecidas por la ley. Los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan aquella autorización de sus padres o tutores. Si es el caso de que se trata de ellos, los responsables pueden ser el sindicato a que pertenezcan del tribunal del inspector de trabajo o de una autoridad política. Un ejemplo, y que creo que lo hemos visto mucho cuando un estudiante solicita el trabajo en una cafetería como es Starbucks o de mesero en un restaurante, etcétera. Claramente pues se debe de haber ciertas limitaciones porque no pueden desarrollar las mismas actividades, si son como pesadas de una persona de mayor de 18 años. Siguiendo con el 22 bis,
bis que nos dice que los menores de 15 y previsión de trabajo queda prohibida para los menores de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que no puede hacer el trabajo de esta edad, como lo mencioné anteriormente en el ejemplo, y menores de 18 que no tengan terminada su educación básica obligatoria o que la apruebe la autoridad laboral correspondiente al juicio que estos tengan. El 23, que son los menores de 15 años en el círculo familiar, si se llegara a detectar que un menor de 15 años trabaja dentro del negocio o un círculo familiar, se le obligará obviamente a dejar sus labores y al patrón se le sancionará con una pena establecida según el artículo 995 bis de la ley. Y en caso de que el menor no estuviera recibiendo pues un salario mínimo o un salario justo, con la misma prestación de servicios, se le tendrá que dar obligatoriamente la diferencia. Si se llega a detectar que el menor de 18 realiza alguna actividad productiva de autoconsumo y está bajo la dirección de alguno de su círculo familiar o tutores, tendrá la obligación de respetar y proteger los derechos del menor y brindar el mejor apoyo, al igual que las necesidades. Algo que pasa muy común en las familias de rancho es de que el niño desde los 8, 10, 11 años ayude en el campo o en labores como los mandados, porque se les enseña a manejar desde muy pequeños para cubrir pues estas necesidades. El 24, que son las condiciones de trabajo, dos ejemplares. Esta se debe principalmente de hacer constar claramente por escrito. Y si es el caso de que no llegara a existir los contratos aplicables, se harán dos ejemplares y cada uno se quedará con una copia, tanto el trabajador como el empleador o el patrón, para cualquier aclaración. Las condiciones de trabajo de contenido por escrito nos dice que estas deben de tener principalmente nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, etcétera, los datos de identidad. Siguiendo pues con la relación de trabajo, si esto es por tiempo indeterminado, determinado, por temporada, capacitación, si está en un periodo de prueba, o si después del servicio que se presta se debe determinar lo mejor posible el lugar o los lugares donde se va a prestar el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día, el lugar en que se pagará, si el trabajador recibirá alguna capacitación al inicio, los días de descanso en las vacaciones y lo que más le convenga al trabajador y el patrón. Los beneficiarios a lo que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de salarios y prestaciones no cobradas en el fallecimiento de los trabajadores, es decir, como cuando el trabajador fallece, pues normalmente estos se les pide que tengan a un beneficiario donde se les hará entrega al momento del fallecimiento. El artículo 23, que son las condiciones de trabajo de falta de escrito. Esto se refiere al artículo 24 y 25 que expliqué hace unos momentos, donde no se puede privar al trabajador de los derechos que deriven las normas del trabajo y del servicio que fue prestado, pues se le imputará al patrón ya que no tuvo la debida formalidad ante esto. Porque, un ejemplo, pues al ser una empresa grande, obviamente, se tiene que tener una cierta formalidad. Además de que es algo que, obviamente, por derecho tiene que tener el trabajador, donde se estipule claramente lo que le beneficia o lo que puede y no puede hacer. El 27, que es no determinar el servicio o servicios que deben prestarse. Lastimosamente, si no se determina las actividades o el servicio que se realizará
en la empresa del trabajador, este queda obligado a desempeñar cualquier actividad que se le pida, obviamente pues que sea compatible con sus fuerzas, sus aptitudes, estado, condición y que sea del mismo género. No puede compararse la actividad que hace el hombre con la que hace la mujer por niveles de naturaleza de fuerza. Este es el caso cuando es algo que tenga que ver con una construcción o algo pesado, ahí sí se puede aplicar esto. El 28, que es el trabajo fuera de la República. Si un trabajador mexicano presta sus servicios fuera de la República, los contratos se deberán pues establecer y observar lo siguiente. Primero que nada, se hará constar las condiciones de trabajo por escrito, las estipulaciones del artículo 25 de la ley, donde se debe de ver que se indiquen los gastos de la repartición, las condiciones de vivienda, la forma y condiciones en las que se va a otorgar al trabajador y a su familia la atención médica que pues, le corresponde. El artículo 28, que es el trabajo fuera de la República. Si un trabajador mexicano presta sus servicios fuera de la República, los contratos se deberán de establecer y observar lo siguiente. Primero que nada, se tienen que hacer constar las condiciones de trabajo por escrito, las estipulaciones del artículo 25 de la ley, donde también se debe de ver que se indiquen los gastos de repartición, las condiciones de vivienda, la forma y condiciones en que se le va a otorgar al trabajador y a su familia la atención médica que se corresponde, el mecanismo para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares, diplomáticas mexicanas, para en caso de necesitarlas sepa dónde ir. El patrón también señalará el domicilio dentro de la República. El contrato pues será sometido a una aprobación del Centro Federal de la República por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, además de comprobar que éste cumple con las primeras fracciones y el patrón y el trabajador deberá de anexar al contrato de trabajo la visa o el permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias. Y por último, la fracción 5, donde una vez que el patrón compruebe ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que éste ha cumplido con las obligaciones, se ordenará inmediatamente la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiera determinado. Ejemplo, México acuerda, no sé, con Alemania que se envíen unos técnicos. Y el 28A nos dice que trabajo con un gobierno extranjero en el exterior. En caso de que el trabajador mexicano es reclutado y seleccionado en México para el empleo, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo. Uno, a las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor. Es decir, pues que el país que va a entrar. Dos, al expedirse la visa o aquel permiso de trabajo para la autoridad consular del país donde se va a apostar aquel servicio, se entenderá de dicha autoridad, puede tener el conocimiento que establecerá una relación laboral. La tres, las condiciones para la repartición de vivienda, la seguridad social, entre otras. El cuarto, que es el reclutamiento y la selección, será organizada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Y el quinto, obtendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consularse, cerciorarse de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que éste ofrece, los aspirantes que hayan realizado los trámites para la expedición de su viso o permiso. 3. La agencia de colocación tiene que informar a los trabajadores sobre la protección que estos tienen del consular y claramente pues la ubicación de la embajada a los consulados mexicanos. Siguiendo con el 29, que es el trabajo en el exterior para menores de 18 años. Prohibición. Queda prohibida la utilización de servicios de menores de 18 años, excepto que se puedan tratar de técnicos profesionales, artistas, deportistas,
y en general trabajadores especializados. Es decir, un ejemplo, cuando los niños superdotados o con mucha inteligencia o con ciertas habilidades o hasta cuando van de intercambio, ahí sí puede no estar, bueno, también con ciertas restricciones de la ley, claramente por lo mismo de que son menores de edad. Siguiendo con el 30, que es el trabajo en lugar diverso de la residencia habitual. Si se presta el servicio dentro de la República, pero en lugar diferente al que se vive, si se tiene una distancia mayor de 100 kilómetros, se va a regir por las disposiciones del artículo 28 en la fracción 1. Estas deben ser aplicables. Un ejemplo, se contrata a alguien de Ciudad de México y se tiene que venir para acá, o viceversa, alguien de Ciudad de México contrata a alguien de León o lo mandan por un tiempo porque ocupan, no sé, checar una obra o algo por el estilo. El 31, que son los contratos, obligan expresamente pactado. Los contratos ayuda para que se obligue a que se cumplan lo expresamente pactado y si es que surgen problemas a las consecuencias conforme pues a las normas de trabajo, de la buena fe y la equidad. De verdad es de muchísima ayuda, sobre todo para hacer valer nuestros derechos, que en el contrato se obligue a todo lo que está pactado, a que no, por ejemplo, como lo expliqué en un artículo anterior, a que no se nos pida hacer otra actividad que no tiene que ver con nuestro puesto, para que no nos estén como que, y ahora haz esto, lo otro, o así, ya está. Más que nada para, pues, desempeñar a lo que fuimos contratados. El 32, que es el trabajador, incumplimiento de las normas del trabajo. Si se incumplen las normas de trabajo, da lugar a responsabilidad civil sin que pueda ser una coacción sobre su persona. El 33, que es la renuncia nula, que es aquella que al haber una renuncia, los trabajadores hacen de sus salarios devengados de la indemnización y de las prestaciones que se derive o que se estipule en el contrato. Además de que para que toda liquidación pueda ser válida, debe de estar por escrito y contener cierta relación circunstanciada de los hechos. Los convenios, que es el 34, son celebrados ante los sindicatos y los patrones y pueden llegar a afectar a los trabajadores, donde se muestran normas como que se rigen únicamente pues para el futuro, por lo que no afecta las prestaciones ya devengadas. No podrían referirse a trabajadores pues individualmente determinados y cuando se trata de los trabajos al reajuste conforme al artículo 437 de esta misma ley. El 35, que es la duración de las relaciones de trabajo. Estas pueden ser por obra o tiempo determinado, temporada o cierto tiempo indeterminado. También puede estar sujeto a una prueba o capacitación si se tiene la falta de estipulaciones expresadas. La relación va a ser por tiempo indeterminado y está sujeto a estas. Un ejemplo puede ser, digamos, en Disney. Cuando se tiene un proyecto de realizar, no sé, una película, se contrata a personas para que por ese tiempo trabajen sobre esa película y al momento de, pues, mandar al cine la película o sacarla, se termina el contrato ya que solo se hizo por esa temporada. El 36, que es el señalamiento de la obra determinada, pues en pocas palabras, este estipula cómo exige su naturaleza. Un ejemplo sería pintar un edificio, construir una casa, remodelar algo, arreglar algo que es por corto tiempo o también puede
este, un poquito servir el ejemplo que di hace poquito. El 37, que es el señalamiento de un tiempo determinado, donde se tienen ciertas estipulaciones, como lo es cuando lo exige la naturaleza del trabajador, que éste va a prestar cuando se va a sustituir temporalmente a otro trabajador, y otros casos previstos por la ley, por ejemplo, cuando una mujer embarazada está teniendo pues su cuarentena y los meses que se les va a dar de incapacidad, se contrata a otra persona para que desarrolle su puesto. Claro, si es algo como que muy importante y que no se tiene que dejar o no se pueden hacer cargo otros puestos o otras personas, surge esto que es por un tiempo determinado. La explotación de minas, que es el artículo 38, nos dice que por la explotación de minas que carecen de minerales costeables o restauración de abandonadas o paralizadas, también es por tiempo, obra determinado o también para la inversión de un capital determinado, ya que como esto se trabaja con la naturaleza, pueden surgir pues ciertos imprevistos, aparte de que es algo muy arriesgado y muy peligroso. Por eso mismo, pues se le dice que es de tiempo indeterminado porque con exactitud no se puede saber cuánto tiempo se va a tardar, cuánto tiempo se necesita para realizar exitosamente esto. En el 39 nos vamos a expandir a 100 de puntos, que es el A, B, C, D, E y F. Empezando con la prórroga, es decir, que cuando surge, pues como lo mencioné en unos momentos, algo inesperado, no sé, en el caso de las minas, que se caigan rocas y ocupen maquinaria, no se sabe pues cuánto tiempo va a parar de esta restauración o falta de algún material o falta de trabajadores. En este caso pues son prórrogas muy cortas o por otros motivos pues se va a poner en pausa la obra. Ahí es cuando se le tiene que llamar una prórroga. También es cuando a falta de recursos para seguir solventando los gastos, tienen que poner en prórroga, seguir con ella. Siguiendo con el A, donde es el periodo de prueba de... ¿Qué quiere decir? Cuando pues se contrata al personal, por tiempo determinado o cuando se exceda dentro de los 80 días, puede establecerse lo que es el periodo de prueba, pero no debe de sobrepasar los 30 días, más que nada, pues que se hace con el fin de verificar que el trabajador cumple con lo que se necesita y con el conocimiento para desarrollar las actividades correctamente. Solo se puede exceder de los 80 días si son para puestos altos como la dirección gerencial y otras personas que ejecutan funciones de dirección o de administración en la empresa. Sin embargo, durante el periodo de prueba, el trabajador debe de gozar por ley un salario, de una garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o del puesto en el que esté desempeñando. Cuando se termina, pues lo que es el periodo de prueba, si es el caso de que el trabajador no pasa satisfactoriamente esta, va a dar por terminada la relación de trabajo, sin ninguna responsabilidad, tanto como para el patrón. Después tenemos nuestro 38B, que es de la relación de trabajo para capacitación inicial. Al trabajador se le ve obligado a prestar servicios subordinados para que pueda adquirir satisfactoriamente el conocimiento o habilidades necesarias para lo que fue contratado en un principio. Después tenemos nuestro 39C, que es la relación de trabajo con periodo de prueba. Esto se explica más en los otros dos apartados. Aquí se estipula por escrito para garantizar la seguridad social. El 39D, que son los periodos a prueba y de capacitación inicial improrrogable, no se le puede aplicar al trabajador más de 2 veces el periodo a prueba o la capacitación inicial, aunque se concluya pues la relación de trabajo, pero pueda surgir otra con el mismo patrón para garantizar la seguridad del trabajador.
El 39E, que son los periodos a prueba o capacitación considerando por tiempo indeterminado. Quiere decir que cuando se concluyan lo que son los periodos y comience la relación de trabajo, se considerará por tiempo indeterminado y tiempo de vigencia de aquellos para efectos del cálculo de la antigüedad. Y por último, el 39F, que son las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado.